Ustedes llevan 10 días oyendo hablar de los 100 años de la revolución bolchevique. Así que han escuchado citas históricas, cómo empezó aquello, el asalto al Palacio de Invierno, pero no creo que ninguno de los exponentes que estuvo aquí pasó 22 años en las cárceles comunistas de cualquier país, en mi caso en el de Cuba. Por eso yo quisiera tener el privilegio de compartir con ustedes cómo es una cárcel comunista por dentro. Es decir, cómo actúa esa ideología en los que se le oponen, en los que piensan de manera diferente. Todos ustedes saben lo que pasó, lo que hizo Lenin, la carencia de moral que tiene el comunista, y no es para criticarlo por ser los enemigos de la humanidad, sino porque ellos no tienen moral. Es decir, nosotros, yo por ejemplo, que soy cristiano, tengo una serie de reglas inflexibles. Los comunistas no. Yo recuerdo que a principios del pasado siglo, cuando Lenin estaba tratando de conseguir dinero para la revolución, le dio orden a su gente de que asaltaran y le quitaran los dineros a los terratenientes. Y así empezaron. Pero llegó el momento en que no solamente empezaron a asaltar a los terratenientes, sino a los campesinos más humildes, los más pobres. Y alguien de su staff le dijo lo que estaba pasando. Y la respuesta de Lenin fue: no importa. Si para lograr sus objetivos un comunista tiene que arrastrarse por el lodo, que se arrastre. Eso demuestra que no hay moral. Y ustedes todos conocen lo de que el fin justifica los medios. Es decir, para los comunistas no hay absolutamente ninguna regla de ninguna clase. Para nosotros sí. Por ejemplo, yo tengo dentro de mí reglas morales que son rígidas, inflexibles. Por ejemplo, yo nunca pudiera decir que soy comunista. Yo nunca pudiera decir que soy ateo. Aunque eso parece en estos tiempos poco pragmático, porque cuando yo estaba en la prisión, pero muchísimos años antes de que yo saliera en libertad, nos ofrecieron a mí y a mis compañeros la posibilidad de salir en libertad. Lo único que teníamos era que renegar de lo que nos definía, de nuestras creencias. Había que firmar un papel que decía que yo no creía en Dios porque Dios era la idea oscurantista del pasado, y si hacía eso me iba en libertad. Hubiera estado preso nada más que 4 o 5 años y estuve 22. Mucha gente con un sentimiento pragmático no entendía cómo se podía hacer eso. Y recuerdo que los comunistas nos decían: oye, firma y vete para que no sigas combatiendo. Aquí no haces nada en la cárcel. Tienes la oportunidad, te vas y sigues combatiéndolo. Te vas a Miami, vienes en una invasión, en las calles. Porque ellos sabían que esas estructuras nuestras internas rígidas se quebraban. Y ese era el objetivo. El objetivo era quebrar al prisionero por dentro. Si los primitivos cristianos hubieran tenido esa misma idea, ni ustedes ni yo estaríamos aquí ahora. Porque aquellos que se dejaban devorar por los leones en el Coliseo Romano antes que negar a Dios, parecían una gente muy tonta. No, padres que la esposa, los hijos, preferían dejarse comer por los leones que negar a Dios. Si esos cristianos primitivos no hubieran tenido esa actitud, los valores de la civilización cristiana hubieran desaparecido. Sin embargo, gracias a ellos se mantuvieron, y sobre esos valores se ha levantado la civilización más esplendorosa que ha conocido la humanidad, que es la civilización cristiana, la civilización occidental. Yo era un joven como muchos de ustedes, 21 años, y triunfó la revolución en Cuba. Yo era funcionario del gobierno revolucionario de Fidel Castro. La mayoría de los cubanos creyeron en lo que decía Fidel Castro. La mayoría del mundo creyó en Fidel Castro. Él viajó por varios países de aquí de América,
Era la época en que, cuando lo entrevistaron por primera vez en Estados Unidos, en el programa Meet the Press, frente a la prensa, dijo que él no era comunista y calificó el comunismo como la esclavitud científica del hombre. A principios o mitad del año 59, muchos en Cuba empezamos a darnos cuenta de que lo que estaba haciendo Fidel Castro era sencillamente sustituir la dictadura de Batista, que él había combatido, por su propia dictadura. Los que se opusieron a esta traición de los principios que dieron origen a la revolución, pues fueron a la cárcel, se exiliaron o fueron fusilados. Yo era entonces, como les dije, funcionario del Ministerio de Comunicaciones. Y un día, todavía Castro no se había declarado comunista, todavía no había posibilidad, y entonces empezó una campaña muy inteligente por parte del partido de que si algunas de las cosas que ya Fidel Castro había hecho, como la reforma agraria, la cuestión de las escuelas, bajar los alquileres, ese tipo de cosas, empezaron con una campaña de si eso que Fidel está haciendo, eso es comunismo. Bueno, si eso es comunismo, yo también soy comunista. Entonces fueron en todo el país, en todos los ministerios, en todos los centros de trabajo, en la fábrica, con un letrerito que decía, si Fidel es comunista, que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Y cuando fueron a poner eso en mi mesa, yo dije, no me pongan eso aquí en mi mesa. Eran la gente del Partido Comunista vestidos verde olivo, con las metralletas checas esas, y me dijeron, ¿tú no estás de acuerdo con Fidel? Y mi respuesta fue, si es comunista, no. Todavía no se había declarado comunista, se declaró comunista como 7 o 8 meses después, en el año de 1961. Eso fue suficiente para que en ese momento se me considerara como un enemigo de la revolución. Y una madrugada se apareció la policía política en mi casa y me arrestaron. No ocuparon nada, ni armas, ni explosivos, ni propaganda, nada que pudiera señalarme como un conspirador. Los oficiales de la policía política me interrogaron y me dijeron, mira, no te acusa nadie, no hemos ocupado nada que te comprometa, pero tenemos la convicción moral de que tú eres un enemigo potencial de la revolución. Y por eso te vamos a condenar. Y yo le dije, ¿cómo me va a condenar? Si ustedes mismos acaban de decir que no hay pruebas contra mí, no me acusa nadie. Pero estamos convencidos de que eres un enemigo potencial. Porque tú estudiaste, por ejemplo, en un colegio de cura. Yo había estudiado en los escolapios. Y yo le dije, bueno, pero Fidel Castro también es que estudió en un colegio de jesuitas en Medellín. Dice, pero Fidel Castro es un revolucionario y tú eres un contrarrevolucionario. En menos de 10 días me investigaron y me llevaron a un tribunal y me condenaron a 30 años de trabajo forzado. No tuve abogado, no pude hablar nada. Recuerdo que los miembros del tribunal en un un lugar así como este, estaban sentados en silla reclinatoria, se echaron hacia atrás, levantaron los pies, cruzaron así, y lo que yo veía del presidente del tribunal eran las suelas de las botas. Estaba leyendo un cómic. Y cuando algo le llamaba la atención, lo compartía con el de lado y se reían, y el juicio ahí andando. Porque ya las sentencias venían hechas desde la seguridad del Estado. Es decir, abogados hubo que tenían relaciones con la seguridad del Estado y le podían decir a sus clientes, no te preocupes, que el juicio tuyo va a ser dentro de 3 meses, pero solamente vas a ser condenado a 4 o a 6 años, porque ya esas sentencias se elaboraban en la sede de la policía política. Y bueno, de ahí, en la cabaña, todas las noches, fusilaban, escuchábamos todas las noches los fusilamientos. Y los muchachos que se morían gritando viva Cristo Rey abajo el comunismo. Después ese grito les dolía mucho. No podía, y empezaron a fusilar los amordazados. Tenían una presión en la boca para que ni siquiera pudieran gritar.
Fui trasladado con un grupo de mis compañeros a la isla de Pino. Es una isla que está al sur de Cuba y que inmortalizó Robert Louis Stevenson en su libro La Isla del Tesoro, que es como también se le llamaba, la Isla del Tesoro. Ahí empezaron los trabajos forzados. Me mandaron a trabajar a la cantera, rompiendo piedras. Yo nunca había trabajado en un trabajo fuerte. Y en el 1900, yo caí en la prisión en el 60, en el 1961 me fugué de la prisión de Isla de Pino, con 3 compañeros más. 2 de esos compañeros, 3 ya murieron. Yo soy el único que queda vivo. Y hicimos algo que nunca se había hecho en la historia de la prisión. La prisión esa era inexpugnable. Nunca en 30 años nadie había logrado escaparse de ahí. Era como Alcatraz. Y por esta razón, porque parecía que era imposible que nadie pudiera escaparse de allí, las personas que se habían comprometido con nosotros a recogernos en un punto de la costa habían estado en la visita última, y cuando vieron la prisión, una garita cada 50 metros con un fusil, ametralladora, un guardia, unos perros por afuera, pensaron que no era posible que nos pudiéramos escapar y no nos fueron a buscar. Llegamos al punto de encuentro casi 30 minutos antes de la hora que les habíamos dicho. 3 días estuvimos yendo y no fueron. Después supimos que no fueron porque pensaron que era imposible, que nadie se podía escapar. Nosotros, por razones de seguridad, no les dijimos cómo íbamos a escapar. Nos escapamos vestidos de militar por dentro del cuartel, saludando a los militares. Había cientos de militares, ni se conocían ahí unos a los otros. Y al fondo de ese cuartel había una trinchera con una ametralladora, que era el único lugar por donde podía salirse del cordón, y por ahí nos fuimos. Cuando nos capturaron, yo me caí del 2º piso porque la soga se quebró y tuve varias fracturas en el pie. Sin embargo, no cogí nada hasta que no salí de la prisión. Cuando salí de la prisión, a la media hora, tuve que cortar la bota con el cuchillo porque ya la pierna estaba. Cuando nos capturaron, me metieron en una celda de castigo, a cada uno de nosotros en una celda de castigo. Yo pedí asistencia médica y vino el jefe de orden interior con varios guardias. ¿Y qué es lo que pasa? No, la pierna que la tengo hacia, y me saltaron encima de la pierna. Por supuesto que perdí el conocimiento. Esas celdas estaban en un lugar con el techo alto, así, quizás más alto que esto. Y el techo de las celdas estaría por aquí, así. Y el techo de la celda era una cerca, Pirlis, esa cerca que ustedes conocen. Y los guardias caminaban por encima. Caminaban y veían al prisionero abajo. Entonces, para no dejarnos dormir, nos pinchaban con un palo. Entonces, la puerta estaba sellada con una plancha de metal y nada, nos pinchaban. Y a uno y al guardia que estaba cuidando esa ametralladora por donde nosotros nos escapamos, por tonto, lo condenaron a que nos cuidara en las celdas de castigo. Lo degradaron, lo pusieron allí. Y este militar, que tenía mucha imaginación, se le ocurrió ir al pabellón de los criminales comunes, porque habían presos comunes en esa prisión también, para que orinaran y defecaran en unas cubetas. Y cuando esas cubetas estaban llenas, y nosotros muertos porque no nos dejaban dormir, cuando no te pinchaban te dormías inmediatamente. Este militar, que tenía mucha imaginación, pues se subía arriba a eso y nos volcaba esa cubeta llena de orines y excrementos. Es decir, yo sé el sabor que tienen los orines y los excrementos de otros hombres porque me lo he tenido que quitar de la cara. ¿Sí? Y después de eso no había agua. Yo estuve en esa ocasión como 1 año y 6 meses sin bañarme. Recuerdo que cuando salí de ahí, que me llevaron al hospital,
con una tapa de conserva que estaba doblada como para usarla como cuchillo. Me raspaba el costado y salía una cáscara así como de un palo podrido. Yo estaba lleno de hongos hasta aquí. Y mis manos infestadas, porque esa celda que tenía 10 pies de largo por 4 pies de ancho, tenía en un rincón un hueco. Esa era la instalación sanitaria. A los pocos meses ya eso estaba desbordado de mis propios excrementos y una nata de gusanos encima ahí que caminaban por las paredes. Yo me acostumbré, me río porque cuando hago este cuento mucha gente se horroriza. Yo me acostumbré a dormir con la cosquillita que me hacían las cucarachas caminando por encima. Suerte que no tenía yo miedo a las cucarachas. Yo tenía un compañero que si veía una cucaracha arrancaba de correr, un día por poco lo matan en el plan de trabajo forzado, porque había una cucaracha y salió corriendo fuera del cordón. No lo mataron de casualidad. Y entonces en esa situación yo sabía, con mis manos llenas de mis propios excrementos, porque cuando se habla de eso la gente no piensa. Ahí no había nada, absolutamente nada. Desnudo, ahí no había nada más que un jarro de aluminio donde nos echaban agua y un plato donde venía la comida. Había una puertecita abajo, en la celda la levantaban y por ahí metían el plato con el rancho ese. Yo sabía que con mis manos infestadas yo me tocaba la boca, podía adquirir ahí una hepatitis. Cuanto más sabes, más sufres. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando me daban esa comida, yo ponía el plato en la palma de la mano, acercaba la boca al borde, lo sacudía, lo que me caía en la boca me lo comía, lo demás no. Y en esa situación, lógicamente, un día, las ratas empezaron a comerme las manos, tengo las cicatrices aquí todavía. Y un guardia fue el que lo descubrió y me despertó. Ya la rata estaba entre mis piernas. El guardia fue el que impidió que me podían haber devorado los testículos, no sé. Este guardia me, oye, despierta. Y ya entonces sentí un escozor en la mano y me estaba sangrando porque todavía tengo la cicatriz, la rata ya me había mordido los dedos. En esa situación estuvimos 1 año y meses. Venía el médico de la prisión, porque mi pierna seguía inflamada al principio, se asomaba, abrían la puerta, me decía, ¿sabes cómo tienes la pierna? Esa pierna posiblemente te la vamos a cortar, porque eso es lo que parece que tienes de gangrena. Y así venía. De ahí salimos porque mis compañeros, nuestros compañeros en el edificio grande, donde había 1000 y pico de prisioneros en cada edificio, hicieron una huelga de hambre reclamando que nos sacaran ya a nosotros de las celdas de castigo. Y así fue como nos devolvieron otra vez al resto de los prisioneros. Fue entonces cuando empezó el plan de rehabilitación política. ¿Qué significaba el plan de rehabilitación política? Significaba que si yo firmaba ese papel del que les hablé al principio, diciendo que toda mi vida anterior había sido un error, que todos mis valores eran valores falsos, lo más importante que Dios no existía, que era una idea oscurantista del pasado y que yo quería que la revolución me diera la oportunidad de ingresar en la nueva sociedad socialista para ser un hombre nuevo. Si yo firmaba eso, al otro día me iba para mi casa, no problema ninguno. Para mí, firmar eso significaba un suicidio espiritual. Yo nunca hubiera podido vivir si hubiera firmado eso. Hubo muchos de mis compañeros que creyeron que podían lidiar en el futuro con esa situación, lo hicieron y sus vidas se destruyeron, sus relaciones familiares, nada, se destruyeron. Cuando yo llevaba unos 16 años en la cárcel, vino un oficial del Ministerio del Interior porque ya había comenzado la campaña internacional por mi libertad en el mundo, gracias a mi esposa, de las cuales les contaré dentro de un momento. Y me dijo, mira, estamos aquí tú y yo solos. No tienes que firmar el papel. No tienes que firmar nada. Dime de palabra que tú estás equivocado y que nosotros tenemos la razón. Y en 48 horas
te vamos a poner en libertad. Me dijo, juégatela. No te estoy diciendo en 2 meses ni en 3 meses, en 48 horas. Dime nada más que tú estás equivocado y nosotros tenemos la razón. ¿No hay nadie aquí? Yo le dije, bueno, sí, es verdad, no hay nadie. Estamos usted y yo solos. Pero si yo le digo a ustedes que ustedes tienen la razón y que yo estoy equivocado, yo nunca más me voy a poder mirar en el espejo. Y el día que tenga hijos no voy a poder besar a mis hijos porque voy mi vida entera abochornado y avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy equivocado. Los que están equivocados son ustedes. Y me dijo, tú lo que estás es loco. Y se levantó y se fue. Y se levantó y se fue. Eso se lo hicieron a muchos de nuestros compañeros. Yo estaba sin ropa porque quisieron ponernos la ropa de los criminales comunes y nos llevaron entonces a un centro de exterminio brutal en la prisión de Boniato, con la ventana sellada con una plancha de acero con 3 huequitos que cabía este dedo y este no cabía. Era lo único, en penumbras todo el tiempo. Y ahí estuvimos años y años y años. Yo estuve 8 años en una celda de 10 pies por 4, totalmente incomunicado, sin ver la luz del sol ni luz artificial y sin saber nada de mi familia. En 22 años yo tuve solamente 12 visitas en todos esos años. Mi esposa, yo la conocí porque su papá era mi compañero de celda. Marta tenía 14 años cuando yo la vi la primera vez, una muchachita con unos espejuelitos. Y empezamos, fue antes de que yo me fugara, cuando nos capturaron en la fuga, y al año nos regresaron a la circular, donde estaba su papá, pues empecé a verla y empezamos a escribirnos. Y yo le dije, cuando todo parecía que íbamos ya a comprometernos seriamente, que yo tenía 30 años de condena y que yo no iba a rehabilitarme, que mi mentalidad era cumplir esos 30 años, que eso era mucho. Y ella me dijo, no importa, yo te voy a esperar siempre. Y me esperó. Y me esperó de verdad. Y no solamente me esperó, sino que fue por el mundo tocando puertas hasta que me sacó de la cárcel. Su papá, que mi suegro estaba preso también, salió en libertad. Y cuando su papá salió en libertad, yo le pedí que se fuera de Cuba. Yo no se quería ir. Le dije, la única manera que yo salgo de aquí es que tú te vayas. Marta es la razón por la cual yo estoy aquí. Todos ustedes saben quién es Penélope, la esposa de Ulises, que esperó 20 años tejiendo por Ulises. Marta es más que Ulises. Marta es una Penélope real y no me esperó en la casa tejiendo, sino que se fue por el mundo y logró organizar una campaña internacional que trajo como consecuencia que el presidente de Francia, François Mitterrand, le pidiera mi libertad a Castro, y así fue como yo salí. Siento mucho que Marta no esté aquí, pero no pudo venir en este viaje. Y en esos años en que yo estuve en esa celda incomunicado, en alguna ocasión podíamos comunicarnos de manera clandestina con Marta, 2 o 3 veces nada más. En esa cárcel se experimentó con nosotros. Una de las torturas era poner unas bocinas enormes en los pasillos con los discursos de Fidel Castro a toda voz. Ahí se provocaron enfermedades carenciales. Por ejemplo, nos alimentaban únicamente con carbohidratos. Allí, epidemias que han desaparecido de la humanidad se crearon allí, como la pelagra, el beriberi, el escorbuto. Por ejemplo, el escorbuto es una enfermedad que por la carencia de la vitamina C, si hay médicos aquí saben de lo que estoy hablando, pero posiblemente si hay médicos aquí ninguno ha visto nunca un caso de escorbuto, porque eso desde la Segunda Guerra Mundial no se ve porque eran los campos de concentración. Teníamos un compañero que perdió todos los dientes, se metía el dedo en la encía y hacía así, y el chorro de sangre le caía así como un chorro por el codo. En esa situación murieron varios de nuestros compañeros. Una cosa, cuando estaban a punto de morirse, lo llevaban al hospitalito, porque el problema no era matarnos, sino mantenernos en ese umbral de la muerte. Este experimento lo dirigieron
médicos comunistas checos, alemanes y cubanos. En esa condición estuve casi 8 años. De ahí nos llevaron otra vez para la prisión de La Cabaña en La Habana. Marta era mi novia. Nos habíamos visto 8 o 10 veces en ese momento. Y un día me sacan de la celda, desnudo, y me meten en un cuarto. Y ahí había una pila de la ropa que yo estaba rechazando ponerme. Se abrió la puerta, entró Marta con mi mamá, y yo hubiera querido que me hubiera tragado la tierra. Desnudo frente a la muchacha con la que solamente... Increíble. Lo único que hice fue atiné a abrazarme a mi madre para que Marta no viera mi desnudez. Y los comunistas entonces, ahí tienen la ropa, póntela y vete con ella. Mire señora, no los quiere. Si él las quisiera, se ponía esa ropa y se iba con ustedes ahora para la casa. Eso fue, no todos fueron resistiendo eso. Hubo un momento que la cantidad de presos políticos en Cuba eran 82.000. Castro admitía a unos periodistas canadienses en ese momento que eran 25.000. ¿Por qué sabíamos que eran 82.000? Porque el conteo general de los presos políticos se llevaba en una prisión en La Habana que se llamaba el Castillo del Príncipe. Y tenemos unas pizarras enormes donde estaban los 200 campos de concentración y cárceles de toda la isla con el número de presos. Y nosotros manteníamos una comunicación con los presos comunes que manejaban todo eso y así sabíamos que habían en aquel momento 82.000 presos. Solamente llegamos al final, sin rehabilitarnos, unos 4.000 aproximadamente. Fueron los que se llamaron los plantados. Y esa situación, pues duró años duró esa situación. Muchos de mis compañeros murieron de forma increíble. Roberto López Chávez llegó a la cárcel cuando tenía 17 años, era mi compañero de celda, protestando por la situación en que nos trataban en Isla de Pino, por la violación de los derechos humanos. Se declaró en huelga de hambre, no de sed, de hambre. Yo participé en 11 huelgas de hambre, la más larga de 46 días, impuesta por los comunistas. Es decir, durante 46 días nos negaron los alimentos porque no queríamos aceptar la rehabilitación política. Venían todos los días con unos calderos enormes, con unas comidas exquisitas que nunca habían dado en la prisión, arroz con pollo y carne. ¿Van a comer? Sí, vamos a comer. No, pero tienen que firmar. No vamos a firmar nada. A los 46 días, cuando se empezaron, se murieron los 2 primeros, cancelaron porque se dieron cuenta de que el resto se iban a morir. Había una publicación del Ministerio del Interior, una revista que se llamaba Moncada, y ahí salió un artículo que decía que a pesar de que se había disminuido tremendamente la población contrarrevolucionaria, todavía quedaba un grupo contra los cuales se habían ensayado todo tipo de... y que esta gente no había arreglo con ellos. Esos éramos nosotros. Además, había un elogio en esa revista, increíble. Decían que si la revolución tuviera hombres como estos, pues eso sería bueno eso. En esa situación, Roberto López Chávez se declaró en huelga de hambre. Yo nunca tuve valor para hacer una huelga de sed. Quizás la muerte más horrible es la muerte en una huelga de sed. Cuentan algunos que empezaron y no pudieron terminar, que es como quemarse por dentro. La lengua se inflama que no cabe en la boca, los labios se hinchan, se agrietan. Es morirse. La huelga de hambre no. La huelga de hambre, mientras uno toma agua, van pasando los días. Si no hay una reacción, como algunos tuvieron, que se llena el cuerpo de lesiones y demás. Yo recuerdo mi experiencia, era que a los 3 o 4 o 5 días empieza uno a sentirse como cuando se toma uno un antihistamínico, que está así como medio a tomar agua, levantarse al baño, volverse a acostar, y así pasan 20, 30 días. Roberto López Chávez llevaba más o menos 2 semanas en huelga de hambre. Lo sacaron y lo metieron en una celda de castigo en la prisión de Isla de Pino.
y le cortaron el agua. Él quería tomar agua. Y entonces a los 4 o 5 días estaba agonizando en el piso, agua, pidiendo un sorbo de agua. Y entraron 4 militares, 2 por cada lado. Y le preguntaron, ¿qué? ¿Tiene sed? Y el muchacho, agonizando. Agua. Abrieron las portañuelas y los 4 le orinaron en el rostro. Se murió al día siguiente, Roberto. Otro de mis compañeros de celda, estudiante de Derecho, Alfredo Carrión, 24 años, lo llevaron para una prisión en La Habana, a los campos de trabajo forzados, en una granja de trabajo que se llamaba Melena del Sur, y logró escaparse de la granja. Y se organizó la búsqueda. Y un guardia lo localizó, le disparó, le dio unos tiros en las piernas y Alfredito cayó de bruces en el piso. El guardia se acercó y Alfredito le dijo, no me dispare que estoy herido. Y le vació el cargador de su rifle en la espalda. ¿Por qué sabemos eso con detalle? Porque esa noche este guardia en el pueblo cercano allí, por lo de La Juega, reunido con un grupo de gente en el bar, le comentó, mira tú, el contrarrevolucionario ese, decirme a mí que no le tirara, yo que estaba loco por estrenar el fusil 9 ese que me dieron. Y otro de mis compañeros se llamaba Diosdado Aquim Enrique, le decíamos el Chino. Estábamos en los campos de trabajo forzados en Isla de Pino. Cuando sacaban a trabajar, eran 4 camiones de prisioneros, un camión adelante de los guardias con una ametralladora montada en la caseta apuntando y otro camión atrás. Y cuando el trabajo terminaba, nos ponían en fila de 2 frente a los camiones. El cabo venía contando a los prisioneros y cuando terminaba de contar los 40 que iban en ese camión, daba la orden de que subieran. Todo esto rodeado, por supuesto, por los militares, con perros. Y este compañero nuestro que tenía un sombrero, pues usábamos un sombrero, mucho sol, el sombrero se le voló unos metros fuera de la fila. Y él, cuando viene el guardia, dice, cabo, con su permiso para coger el sombrero. Y el militar le dice, cuando yo dé la vuelta que termine de contar, lo puede recoger. Y cuando el militar dio la vuelta, él salió 2 pasos, se agachó a recoger el sombrero y el militar que estaba atrás le vació completo el cargador de un AK-47 en la espalda. Y el comentario fue, eso es para que no salga de la fila sin permiso. ¿Qué respeto tenían esta gente por la vida? Ese es el comunismo. El comunismo es llegar a mi casa, donde estaba mi hermana, y decirle, recoge cosas personales, que vas 1 año a la cárcel por una ley que hay en Cuba que se llama peligrosidad predelictiva. Y mi hermana hacer su paquetico, llevarla para la prisión de mujeres, sentarla allí en una silla y por la noche a las 9 decirle, mira, faltan unos papeles, vete para tu casa que mañana pasado te vamos a buscar. Así se lo hicieron 7 u 8 veces, hasta que mi hermana intentó suicidarse. A mi papá le hicieron exactamente lo mismo. Yo era embajador, cuando mi padre salió de la cárcel, mi padre estaba preso. De mi familia, éramos en total 34 presos de mi familia. Mis tíos, mi padre, mi suegro, mi cuñado, mis primos. Y a mi papá, ya un señor ya mayor, cuando salió de la cárcel, le hacían exactamente lo mismo. Le decían que se iba de Cuba. Mi papá vivía en el interior de la República, en la provincia de Santa Clara. Para ir de Santa Clara a La Habana era una odisea. No era de mañana voy en el ómnibus o en el tren. No. Entonces mi papá llegaba al aeropuerto con su maletica. Lo tenían allí hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche decían, no, mi viejo, mire, faltan unos papeles, váyase. Y ahí salía mi papá. Eso lo hicieron 5 o 6 veces, hasta que yo, en una sesión en Ginebra, pues sencillamente lo denuncié y le dije al representante del gobierno de Cuba que si yo había sido capaz, estando en la cárcel, de organizar con mi esposa una campaña que tuvo éxito para yo salir de la prisión,
de que no sería capaz, ahora que era embajador del país más grande del mundo, para sacar a mi padre de la cárcel, que si en 15 días mi papá no estaba fuera de Cuba, yo iba a organizar una campaña internacional por su salida. Y a la semana mi papá salió, después de 6 o 7 meses haciéndolo ir, a veces hasta 2 veces al mes, al aeropuerto, haciéndole creer que se iba. ¿Ustedes han oído hablar de las dictaduras? Para mí no hay dictadura buena. Tratar de clasificar las dictaduras porque uno mata más que otros es como tratar de establecer diferencias entre 2 asaltantes de banco porque uno ha asaltado 10 bancos y el otro nada más ha asaltado 5. Los 2 son 2 asaltantes de banco. Pero los cubanos hemos tenido el triste privilegio de que el mundo entero le dio la espalda a nuestra situación. Ustedes han oído hablar de una organización de mucho prestigio que se llama Amnistía Internacional. Amnistía Internacional descubrió que había presos políticos en Cuba en 1979. Hasta ese momento, para ellos no existían presos políticos en Cuba. Yo fui el primer preso político de conciencia que adoptó Amnistía Internacional en Cuba. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, pasaba esto porque el presidente de Amnistía Internacional, un señor llamado Osama Bray, exterrorista del IRA, era el que dirigía Amnistía Internacional, que se ocupaba solamente de los presos en los países no comunistas. En las dictaduras de la derecha, ahí Amnistía Internacional tenía una actividad tremenda. Recuerdo que a mi esposa la invitaron a una conferencia de derechos humanos en Venezuela, dirigida por Osama Bray, este viejo comunista, terrorista, y entonces, en el cóctel, antes de empezar la conferencia, conoció a mi esposa, de lo más amable, afectuoso, un gentleman. Él no sabía quién era Marta. Y cuando empezó la conferencia y Marta empezó a hablar de los presos políticos en Cuba, enloqueció y empezó a golpear el micrófono para que no tradujeran lo que mi esposa estaba diciendo. Los cubanos no hemos tenido suerte, porque como les digo, en aquella época no había internet. Si hubieran existido lo que existe hoy, pues quizás no hubiéramos estado tanto tiempo presos. Cuando nos declaramos en la primera huelga de hambre en la cabaña, hubo que esperar como 20 días para que el mundo se enterara. Y lo sabíamos porque teníamos un radiecito clandestino y escuchamos lo que estaba. 20 días duró. Y esta falta de solidaridad motivó que tanto mis compañeros como yo tuviéramos que estar tantos años presos y permitió que Castro, pues, enterrara a sus muertos en silencio. Nadie le importaba lo que estaba pasando en Cuba porque predominaba en esa época una sensibilidad selectiva. Los mismos que se rasgaban las vestiduras por los crímenes que cometía la dictadura de Pinochet aplaudían o les parecía muy bien cuando esas mismas torturas se le infligían a los que estaban luchando contra un régimen comunista. Como estaba diciendo hace un momento nuestro querido rector, yo fui nombrado embajador de los Estados Unidos a la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU. Ustedes nunca se pueden imaginar y nunca ha existido en la humanidad una organización más inmoral que la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Asqueante, repugnante. ¿Y por qué les digo esto? Estuve allí, conozco al monstruo porque estuve en sus entrañas. Cualquier ser humano sensible tiene que oponerse a que ningún otro ser humano sea machacado y torturado por sus ideas. Yo me opongo a que los que torturaron a mi mamá, a mi hermana, a mi padre, con los que me echaban cubos de excrementos en la cara, me opongo de manera rotunda a que reciban un trato inhumano. Porque si yo hiciera lo mismo que ellos hicieron, no tendría moral para denunciar lo que estoy denunciando. Es decir,
me opongo a que ningún ser humano sea torturado. He defendido comunistas cuando he sabido que están siendo torturados. Defendí a capa y espada, hice gestiones, firmé con un grupo de premios Nobel para que pusieran en libertad a Mandela, sabiendo quién era Mandela. Sabía lo que iba a hacer después que saliera en libertad. Lo primero que hizo fue felicitar a Fidel Castro porque era un campeón en la defensa de los derechos humanos. A mí no me sorprendió, yo sabía que iba a hacer eso. Pero mi deber era, yo estaba en contra de la apartheid. Y entonces, pues, esa gente son en parte los culpables de la situación que nosotros hemos tenido, porque cuando van a la Comisión de los Derechos Humanos, que hoy se llama Consejo de los Derechos Humanos, a denunciar que hay seres humanos que están siendo torturados, nadie se atreve a pronunciarse, ningún gobierno se atreve a lo que debía hacer, que es rechazar de plano que alguien sea torturado por sus ideas. Nadie se atreve a opinar hasta que no se investiga la ideología de las víctimas y la ideología del victimario. Y de acuerdo con las simpatías políticas, unos lo denuncian, otros lo justifican y otros cobardemente guardan silencio. Esa es la realidad de esa organización, que además esa organización está dominada por los países que más torturan y que más violan los derechos humanos. Presidentes de esa organización han sido Siria, Cuba, China, y mucha gente se equivoca con esa organización. Es la organización más inmoral que se puede concebir por esto que les estoy contando. Cuando yo fui la primera vez a Ginebra, me habían informado que existía una investigación del gobierno español acerca de la violación de los derechos humanos en Cuba. La CIA estaba desesperada detrás de ese informe. No se había podido conseguir ese informe. Pero gracias a un diplomático amigo, yo pude obtener ese informe. Y ese informe decía, al principio, el trato a los prisioneros políticos es cruel, inhumano y degradante. Se han presentado en nuestra embajada varios familiares que han sido perseguidos por razones religiosas. Hemos hablado con Fidel, así en ese tono de amistad, para ayudarlo a darle oxígeno a esta situación. Pero Fidel se niega a cooperar. Sin embargo, no podemos hacer público este informe porque eso sería darle la razón a los americanos. Y yo, que logré ese informe, se lo envié al periódico ABC, y a un periódico que ya desapareció, el Alcázar, y yo sabía que al día siguiente lo iban a publicar en primera plana. Yo tenía un amigo cubano que era piloto de Iberia, lo llamé, le dije, Oscar, necesito que mañana por la mañana, en el primer vuelo de Iberia que llega aquí a las 7:30, me mande 100 copias de los periódicos y yo mando a mi chofer a recogerlas. Efectivamente llegaron, yo me metí aquellos periódicos bajo el brazo y fui repartiéndolos en todos los sitios. Contaba el entonces embajador socialista español que se le retorcía el hígado cuando me veía a mí repartiendo aquel periódico que demostraba la complicidad, el silencio cómplice del gobierno español, protegiendo los crímenes de Fidel Castro. Pero no ocurrió solamente en España. Mi esposa se entrevistó con Olof Palme en Suecia y en medio de la conversación mi esposa le dijo, es que ustedes no saben lo que pasa en las cárceles en Cuba. Sí, claro que lo sabemos, por supuesto que lo sabemos. Y mi esposa le dijo, ¿y si lo saben, por qué no lo denuncian? Dice, no, porque eso sería darle armas a los americanos. Nosotros hemos tenido la desgracia, por llamarlo de alguna manera, de estar a 90 millas de Estados Unidos y la actitud y el enfrentamiento de Fidel Castro a los norteamericanos. Como la mayor parte del mundo odia a ese país, han canalizado esa hostilidad
apoyando los crímenes de Fidel Castro. Mi primera reunión como embajador con los embajadores de todos los países latinoamericanos fue sobre esto. Les dije, yo no soy un embajador norteamericano habitual, normal. Antes de yo ser embajador de Estados Unidos, yo fui a los países de todos ustedes pidiéndoles que me dieran la oportunidad de denunciar la situación en que están mis hermanos en Cuba, en las cárceles, que había miles todavía. Pero, ¿saben? Ninguno de los países de ustedes me dio esa oportunidad. Y esa oportunidad me la ha dado el país más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Y ustedes, yo voy a aceptar, les dije, solamente para encauzar la conversación. No estoy de acuerdo, pero yo voy a aceptar que todos los males de Río Grande a la Patagonia, de nuestros países, los culpables son los Estados Unidos. Todos los males, los culpables son Estados Unidos. Me acuerdo que les dije, la muchacha que cae embarazada y no se sabe quién fue el padre es la CIA. ¿Okay? Todo eso yo lo voy a admitir. Ahora, no son excluyentes los sentimientos que les voy a expresar ahora. Se puede ser antiamericano y decir, pero en Cuba hay una dictadura y se violan los derechos humanos. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Lo que pasa es que ustedes, en esa actitud enajenante, ustedes creen que apoyando a Castro le dan en la cabeza a los americanos. Y a ningún americano le importa un poquito eso. Nada, nada. Y se paró el embajador de México y me dijo, mi país no tiene ninguna evidencia de que Cuba tenga problemas de derechos humanos. Nunca más hablé con el embajador. Yo he mandado a mi asistente. Cuando el Departamento de Estado me decía que por razones, yo nunca hablé más con el embajador. Y con España, pues, 2 meses antes de que yo presentara ese informe, el canciller español había estado en Ginebra diciendo exactamente lo mismo. Que su país no tenía ninguna evidencia de que Cuba tuviera problemas de derechos humanos. Ya había firmado esa misma informe, lo había firmado hacía como 5 o 6 meses atrás. Lo que sí les puedo decir que no ha habido en toda la historia de la humanidad una doctrina más terrible que el comunismo. Se habló de que el comunismo había matado 60 millones de personas. Yo pertenecí a una organización que fundé con Vladimir Bukovsky, que se llamaba Resistencia Internacional, y cuando denunciábamos eso, decían que eran exageraciones de los anticomunistas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ser anticomunista es una cosa que la mayor parte de la gente está en contra de ser antinada. Yo vi en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, después que terminó el comunismo, una serie de documentos que la KGB desclasificó. 109 millones de personas en los países de Europa del Este, Unión Soviética, Polonia, 109 millones de personas. Ustedes vieron aquí lo del camboyano. Yo le estaba comentando que Hai Nor, el que hizo la película de Killing Field, los comunistas lo mataron en California. Y nosotros denunciamos que el Khmer Rouge había matado 1 millón de personas, porque teníamos en el grupo nuestro gente que había venido huyendo de Camboya. Y dijeron que eso era una exageración, que eso era mentira, que eso no había pasado nunca. Y a los pocos meses el propio Khmer Rouge, Pol Pot y Ian Sari dieron una conferencia de prensa y dijeron que habían matado 2,5 millones. Porque como dice el documental, no solamente mataron a intelectuales, mataron a todos los que usaban espejuelos. Porque eso era una aberración del capitalismo. Mataron a todos los que sabían leer y escribir. Mataron a todos los que habían tenido contacto, aunque fuera en unos minutos, con un extranjero. 2,5 millones de personas. Ninguna filosofía, en nombre de ninguna filosofía, se han asesinado tanta cantidad de personas en el mundo. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes un poco lo que es el comunismo en las cárceles